esto que estábamos ubicando respecto del límite. Palabra bastardeada, si las hay. Venimos hablando que en nuestro psiquismo, sí, la máquina funciona por estas teorías de conjuntos, donde por un lado tenemos significantes y significados, y que hay ciertas justamente, ¿no? Significados y significantes que se han ido con intención o sin intención, la verdad sería un cuento aparte entenderlo, pero bueno, a nivel social se han ido gestando, manipulando, ¿no? Con ciertas lógicas para que, de la misma forma que, por ejemplo, decía Damián al cierre, ¿no? De que has ido creando situaciones para que tu experiencia para conmigo sea aborrecible y por lo tanto aborrecerme, de la misma manera hay ciertas asociaciones que a nivel social se han creado para que sean aborrecibles y así aborrecer. Por ejemplo, esto que ubicábamos como problema, ¿sí? Que el problema está ubicado como si fuera algo malo, como si fuera una cuestión que es todo lo que tenés que evitar, que de lo que se trata es de que tu vida no haya problemas, y hemos visto ya que es todo lo contrario, digamos, ¿sí? Eh, de lo que se trata es de cada vez generarme problemas conscientes y diferenciar problemas de conflicto. Hemos hablado de esta cuestión de espiritualidad y pobreza, humildad y pobreza, ignorancia y pobreza, materialismo y espiritualismo. O sea, son todas, van a hablar de algunos, digamos, ¿no? Pero son todas simbologías en este juego de las conexiones en esos teorías de conjuntos que han sido ubicadas de manera tal de generar cierta cuestión aborrecible ante determinadas circunstancias, que en realidad son las que tendríamos que conectar para generar esa libertad interior. Y dentro de esas le agregamos ahora esta que es el límite, ¿sí? Tenemos asociado que el límite es lo que nos limita, que el límite es lo contrario a la libertad, que el límite es imposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que venimos descubriendo, y nosotros que además recorremos este camino iniciático con un gran componente psicoanalítico, ¿sí? Que el límite es justamente esa función que viene acompañada de la instauración de la ley en nuestra época temprana, que es la que nos permite justamente incorporarnos, ¿sí? Lo que es ese pasaje a lo social, ese pasaje a salir de lo antisocial, que sería justamente el mito de Narciso, que es, como lo dije, Narciso está solo, es lo más antisociable que hay. O sea, Narciso es solo, todo gira en torno a mí. Bueno, justamente el pasaje que me permite conectarme con lo social, aceptar una norma social, aceptar una ley en sociedad, incorporarme al circuito, es el límite, ¿sí? Es ese límite que es la instauración de la ley paterna, la entrada, ¿sí? Y el pasaje, ¿sí? Si lo vemos también, si quieren, ¿sí? A salir de un tipo de fijación oral para pasar a la fijación genital, ¿no? O sea que estamos hablando de psicoanálisis y esas cuestiones. Entonces, justamente todo eso, ¿sí? Es lo que me permite ese límite. Y por eso te decía que el límite es lo que nos permite crecer. Yo en su momento, en algún viaje, les he mostrado a través de la topología cómo cortando se produce el crecimiento, o sea, cómo marcando límites se produce el crecimiento, que es todo lo opuesto a lo que vos crees. Y desde esa misma lógica funciona nuestro psiquismo, en donde el límite es lo que nos permite la verdadera libertad. Justamente un humano adulto
justamente cuando no tiene límites, es totalmente dependiente. Porque el que no se puede ubicar los límites a sí mismo, los anda buscando todo el tiempo, afuera. A ver si algún día el límite aparece. Y eso hace, entre otras cosas, que seas totalmente dependiente, para ver si aparece algún tipo de límite. Hace que andes fundando padres y madres imaginarias por allí, ¿sí? O sea, esta cuestión de ubicarnos un límite tiene es un paso fundamental a la hora de resolver conflictos, porque la mayoría de los problemas que te generas son en las situaciones donde no tenés límite. Porque cuando hay una solución al problema es porque la solución al problema es el límite. Y el problema se transforma en conflicto cuando no hay límite. Y cuando no hay límite, como hemos dicho también, el universo te responde limitándote. Y terminas limitado cuando vos no te ubicas el límite. Entonces es tan importante entender el mecanismo del límite, la formación del límite, la inclusión del límite, ¿sí? Y hasta te podría decir, si hiciéramos un artículo, digamos, la relación del límite y la libertad, y te podría decir, sin límite no hay libertad. O sea, entonces, el límite es algo que tenés que aprender a amar, es algo que tenés que aprender a integrar. Y justamente, ¿no? Es tan odiado muchas veces el límite, tan repudiado por el psiquismo, porque el límite es lo que te... Ubicar tu límite vos es lo que deja dicho tu criterio de realidad. Poder ubicarte un límite es lo que te permite dejar dicho a vos que tenés contacto con lo real. En donde no es la fantasía imaginaria que vos te ubicás para poder rearmar ese ideal del yo que tenés, que se llama Narciso, donde vos te ves a vos mismo en tu posición ideal y el mundo que armás es totalmente idealizado, ¿sí? Y que justamente cuando llega el límite de afuera, el Narciso no puede rearmarse, queda totalmente fragmentado, no puede armar su figura nuevamente, se rompe el espejo. Acuérdense todo lo que hemos hablado en su momento de la fase del espejo. Es el lugar donde vos te armás. Si no sos partes, como cuando te ves. Cuando vos te mirás, no te ves el cuerpo entero. Vos te ves por partes. Bueno, el espejo cumple la función de unificarnos como imágenes. Por eso es lo que arma el registro imaginario. El problema es cuando quedas atrapado ahí, ¿no? Y eso sucede justamente cuando quedas atrapado en el no límite. Y eso es lo que termina transformándote de esa manera, ¿no? En ese narciso que no puede incorporarse a lo social. Porque no puede armarse fuera del espejo. Tan simple como eso. Entonces tenés que armarte tu realidad, tu fantasía imaginaria, y eso hace que no puedas tomar contacto con lo real, porque si no se rompe la realidad. Se rompe esa realidad fantasiosa que armaste. Se te rompe el relato, se te rompe el cuento. Y dentro de esas funciones, obviamente, ¿sí? Todo eso que te estoy diciendo, que es lo que rompe los huevos, o sea, rompe tu relato, rompe tu mundo ideal, o sea, rompe tu ideal del yo y lo transforma en el yo ideal, que no es lo mismo, soy yo. Entonces, obviamente, la mejor manera de poder mantener tu fantasía intacta, poder mantener tu ideal del yo intacto, es alejándote. Por eso sistemáticamente te has encargado de generar situaciones extremadamente aborrecibles, ¿sí? Para poder justificar tu lejanía. Y poder justificar tu ideal, tu idealización. Y todo eso porque no te puedes ubicar un límite vos. Entonces, miren todo lo que podemos hablar del límite, ¿sí? Miren todo lo que podemos ubicar del límite y de lo importante que es. Pero sin límite nunca vas a poder ser libre. Nunca. Y sin límites nunca vas a crecer.
Y establecerte un límite quiere decir que tomaste contacto con la realidad, contacto con lo real. Justamente eso que, como lo ubica el psicoanálisis, lo real es lo innombrable, porque lo real es aquello que no puedes significar justamente. Pero cuando lo puedes incorporar a través del límite, quiere decir que tu discurso creció, que tu lenguaje creció y que ahora puedes simbolizar algo que antes no. Y eso que antes era innombrable ahora es nombrable y forma parte de tu universo, y eso hace que te expandas y expandas tu universo. Por eso la ubicación del límite y de esa función paterna y de esa terceridad expande y hace crecer. Pero para eso tenés que soportar todo lo que implica llegar a ese punto. Por eso, como implica soportar todo lo que hay que soportar, la única figura capaz de soportar la rotura del ideal del yo, o sea, la herida narcisística, es el guerrero. Es la única figura capaz de soportar la herida narcisística y rearmarse, ¿sí? Rearmar su imagen fuera del espejo. Y eso es el yo ideal y no el ideal del yo. Bien, dentro de esta misma mecánica, ¿sí? Cuando hablamos de límite, hablamos de ley, porque no hay límite sin ley y no hay ley sin límite. Justamente la ley es aquello que viene a poner un límite, porque la ley no viene a establecer lo que sí, la ley viene a establecer lo que no. Y así funciona en lo social y así funciona en lo legal. ¿Sí? Si vos mirás la cuestión, nunca está ubicado lo que sí. La ley viene a establecer lo que no. Por eso, ¿sí? Cuando vos observás desde ese lugar, todo lo que no está prohibido está permitido. Por eso la ley ubica lo que no, porque todo lo que no esté ubicado como no quiere decir que es un sí. Entonces, en esa articulación de la ley que venimos hablando, y hablando aparte que este 2024 es el año del Génesis, y dijimos que el Génesis es el reordenamiento de los elementos y es la refundación constitucional, ¿no? La reforma constitucional, quiere decir básicamente que es la ubicación del límite, es la incorporación del límite, es la incorporación de la ley, y por eso todo gira, como lo vengo diciendo, en torno a la ley, y sigue girando y va a seguir girando, ¿sí? En torno a la ley, a lo legal, y vuelvo a decirte, hasta el punto tal que el presidente de Argentina directamente se llama Milei, o sea, más claro es imposible, digamos, ¿no? O sea, por eso cuando el año pasado ya hace 2 años fue la final del Mundial, y te dije que ese día se estaba en juego la función 3 y la función paterna, y que si eso era lo que se establecía, a partir de ahí todo iba a empezar a girar en torno a eso, y dicho y hecho, digamos, ¿sí? Porque así funciona el mundo simbólico, y así funciona el mundo desde lo sutil, así se arma. Entonces, entender que todo gira en torno a la ley es entender que si vos querés estar armónico y en armonía con lo que implica el Génesis y la reforma constitucional y tus límites, tenés que integrar la ley en vos. Si no integras la ley en vos, es lo que te digo, que todavía estás en el 2023. Pues no te olvides que la relación de la ley y la función paterna, ¿sí? Y ya que hablábamos de los registros, no te olvides que justamente es el niño el adversario de la ley. No te olvides Edipo atrapado en esa profecía oracular, ¿no? Ubicada por el oráculo, ¿no? Lo que muestra justamente es la rivalidad al padre en ese cruce, en el puente donde solamente uno de los dos podía cruzar, y Edipo mata al padre para hacerlo en esa rivalidad, mata la ley, y no te olvides que por matar la ley es que luego puede pasar al incesto acostándose con la madre. Entonces, rivalizar con la ley, rivalizar con lo paterno, no es más que
en tu psiquismo tener campo libre al incesto, ¿sí? O sea, a lo prohibido, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de la ley, porque la ley es lo único, ¿sí?, que te permite justamente la instauración de la ley familiar y no caer en la cama de mamá, como lo hizo Edipo, ¿sí? Y no te olvides que Edipo, por haber caído en la cama de papá, o sea, ocupando el lugar de papá en la cama de mamá, es que después se termina arrancando los ojos y en estado de locura, vagando. Entonces, todo eso pasa a partir de que Edipo mata a la ley paterna. Lo peor. Pero no te olvides que en un principio, y esto es lo interesante del mito, al principio para Edipo fue todo maravilloso. Porque Edipo fue rey primero, por transgredir la ley, por matar al padre. Venció a la esfinge y pudo entrar a Tebas, y lo aplaudieron, y se hizo rey. Eso es lo que hace el yo. Esa es la trampa yoica. Parece que está todo bien primero, para después que devenga lo peor. Entonces, todo eso, justamente, ¿no?, es tan importante entenderlo, porque cuando uno entiende cómo funciona el psiquismo, lo que te vengo diciendo, cuando uno entiende cómo funcionan las reglas del juego, es que puedes hacer maravillas, ¿sí? Puedes llegar a esos lugares que parecen que son los que lees en los libros, y vos lo que no entendés es que esos libros que te encanta leer y esas aventuras que te gustan de los demás son las que vos mismo estás invitado a encarnar. Pero tenés que aceptar el desafío de incorporar la ley paterna, de incorporar el límite, en vez de seguir, ¿sí?, simplemente rivalizando con papá. Tan simple como eso. Y eso es incorporar la ley paterna, y eso es que el niño se transforme en hombre. Porque el psiquismo incestuoso es el psiquismo del niño, ¿sí? Porque el psiquismo del hombre, del adulto, busca una mujer, no una madre. Entonces, este es el gran punto a entender de por qué es tan importante, ¿sí?, incorporar la ley y todo lo que está en juego en este año del Génesis. No es joda, no es joda, no es joda. Es tan importante por todo eso.